Tardes, mi nombre es Beatriz Duque Restrepo, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia en la modalidad virtual. Estoy en el curso de Teoría de la Información y pues ya habíamos hecho un video anterior en el cual les hablaba un poco la parte teórica de canales de información mutua, canales determinantes y canales sin ruido. Hoy les vamos a le voy a explicar un ejemplo desde donde nos explican las variables aleatorias hasta siguiendo por la entropía, que es muy importante tanto para la parte de canales en teoría de la información como también para los diccionarios. O sea, la entropía es muy necesaria. Vamos a ver un poco de la entropía hasta llegar a canales de información mutua. Bueno, tenemos un ejemplo donde nos dan dos variables aleatorias x, y, que estas pueden asumir hasta 4 valores distintos cada uno. Conocemos la densidad conjunta en general. Puede y será una matriz rectangular. Acá tenemos nuestra matriz. Donde acá nos muestran las marginales, que las marginales serían estas. Y las condicionales, que serían esta, y dado un x, o x dado un y. Podemos ver claramente que la suma de todos los valores da 1 como debe de ser. Con la conjunta tenemos toda la información necesaria. Podemos calcular las marginales y serán vectores fácilmente. Esta es nuestra conjunta. Sumamos las filas, cada fila, hacemos la sumatoria, sumamos cada columna. Podemos ver que las variables son dependientes, porque P por X, Y es diferente de P por X por P por Y. Es diferente tener P por X, Y que tener P por X por P por Y. Hay que poner mucho cuidado con esa parte. Para hallar las densidades condicionales serán matrices y utilizaremos estas formulitas. Acá tenemos pues como un ejemplo. A ver, esto significa, por ejemplo, tenemos este ejemplito. ¿Qué quiere decirnos ese ejemplito? Que si miramos bien, estamos normalizando las filas de la conjunta, la cual nos da esta matriz, ya al normalizar las filas. Donde las líneas suman 1, también normalizando las columnas, o sea, tanto normalizando las filas como normalizando las columnas, la sumatoria nos debe de dar siempre 1. Si no, tenemos que mirar qué estamos haciendo mal. Calculamos las entropías. Las entropías, acá estoy mostrándoles un poco más graneadito cómo encontramos las entropías, porque esta es la fórmula de las entropías condicionales. Pero aquí les muestro desde cero cómo se van aplicando las entropías, que es una sumatoria multiplicadas por los logaritmos en base 2. Las entropías condicionales las hallamos con esta formulita. Son respectivamente las entropías de las filas de P por X dado Y las entropías de P dado de Y dado X.
La entropía condicional será finalmente el promedio de todas. Esta vendría siendo nuestra entropía final. A la misma manera, trabajando sobre las columnas de P, de Y dado X y promediando, logramos tener logramos tener la entropía final, que esta sería la entropía final. Bueno, la información mutua sería nuestra información mutua sería esta. La entropía conjunta, podemos calcular directamente la matriz de P por X, Y. O a través de estas fórmulas también las podemos hallar. La información mutua. Yo trato aquí como de explicarles un poquitico más desgraneado en estas imágenes cómo hemos aplicado las fórmulas. A ver, una observación importante es, mejor dicho, varias observaciones importantes son que podemos notar como por ejemplo la entropía de X dado Y es igual a 4, está igualada a 0. Es menor de la entropía de X. Pero la entropía de X dado Y es igual a 3, está igualada a 2. Es mayor que la entropía de X. Esto parece increíble. En unos casos, aprender información de la variable Y nos hace incrementar la incertidumbre sobre X. Pero promediando Y nos aporta información sobre X, siendo no independientes de hecho. Porque la entropía de X dado Y es menor o igual que la entropía de X. Si miramos la probabilidad de X dado Y que es igual a 2, vemos que es una densidad diferente de la probabilidad de X, pero las entropías son iguales. Entropía de X dado Y es igual a 2. La entropía de X es igual a la entropía de X. Esto porque la entropía es una cantidad independiente de permutaciones, o mejor dicho, de los valores que asumen las variables del soporte de la densidad. La entropía depende solo de los valores de las probabilidades. Esto no pasa con otras medidas de dispersión con varianza que en general serán distintas. La entropía será igual a la varianza distinta. Bueno, vamos a calcular la capacidad de un canal discreto sin memoria. Esta gráfica nos muestra unas entradas x1, x2, x algo, y una salida y1, y j, y algo, donde nos muestra la probabilidad de un y habiéndonos dado un x. Sería la matriz del canal. En la figura anterior, perdón, en esta figura se muestra en representación típica de un canal discreto.
de comunicación. Esto equivale a una matriz de probabilidad de condicional probabilidad. De tener un y dado un x, habría que añadir o suponer algún tipo de información más sobre p por x o py. Por ejemplo, discreto se define así porque la entrada de x y de xy las salidas y pueden tomar un conjunto discreto de valores. Sin memoria, porque si las salidas solo depende de la entrada al tiempo en cuestión y con condicionalmente independientes de otras entradas y otras salidas en otro instante de tiempo, es equivalente a la fórmula y igual a x más el ruido. Esto nos explica pues cómo esta gráfica. Sabemos que por definición la capacidad de un canal es la capacidad igual al máximo por y por x, y. Vamos a ver los pasos que generalmente habrá que hacer para calcular la capacidad en canal en los problemas típicos. Comenzamos diciendo que la fórmula que suele ser más útil para expresar la información mutua es esta que les voy a mostrar a continuación. Esta es la formulita pues como para expresar la información mutua. Bueno, primero, hallamos la matriz. Bueno, primero hallamos la matriz de probabilidades de x dado dado un x, equivalente al gráfico del canal. Donde con C sub 1, esto sería, aquí pondríamos los valores. Hemos indicado, a ver, m vectores de la columna de n filas que componen las matrices por definición de la matriz de la probabilidad de y dado x. La suma de los valores a lo largo de cada columna nos seguirá teniendo que dar 1. Bueno, segundo, calculamos la entropía de y. Esto se necesita de dos pasos. Primero hay que calcular P por Y, así que se podrá calcular la entropía utilizando la definición. Tercero, calcular la entropía de y dado x. También en este caso, necesariamente necesitaríamos dos pasos. Calcular las entropías de cada columna C sub I y luego promediar juntando los dos pasos. Podemos escribir la fórmula de la entropía. Esta es la formulita de la entropía. Ya pues como juntando los pasos. Esta sería la formulita de la entropía. Bueno, cuarto, como tenemos la entropía de Y y la entropía de Y dado x, tenemos también esta otra formulita. Ahora, bueno, nos tocaría maximizarla según algún parámetro para hallar C. Para que entendamos mejor, vamos a hacer pues como un ejemplito acá de esta parte, porque de pronto puede sonarnos un poquito pues como enredado. Tenemos una serie de entradas x, 1 menos 2, la probabilidad de las entradas x a unas salidas
Y con un P sub barra epsilon como se puede ver, ya hemos hallado la matriz. En esta partecita pues ya como que hallamos la matriz. Esta sería nuestra matriz. Vamos a calcular P por Y. Se puede comprobar que los elementos de C sub Y suman efectivamente 1 como debe ser, siendo una densidad de probabilidad, así que la entropía de la salida esta será nuestra entropía de la salida. Mira que paso por paso nos va mostrando la importancia de las entropías. Por lo general hay que hallar entropía para cada, pues como para cada casito, cada paso. Así que la información mutua, nuestra información mutua sería esta. Ya se las voy a mostrar. Sería nuestra información mutua. Esta sería nuestra información mutua. Nos queda solo lo derivar respecto a P. Hacemos una derivada y finalmente la capacidad del canal será esta que vemos acá, sería la capacidad del canal. Los tipos de canales son discreto sin memoria, canal simétrico, caso particular del caso sucesivo, donde todas las filas pueden expresarse como permutaciones de cualquier otra fila. Lo mismo tiene que ocurrir con las columnas, además la suma de las filas y no solo de las columnas como era normal hasta ahora, tiene que dar 1. En este caso la matriz de la probabilidad de y dado x se denomina biestocástica, matriz cuadrada, cuyas filas y columnas suman 1. Resumiendo, para que un canal sea simétrico, 1. La probabilidad de y dado x tiene que ser biestocástica. 2. Cada fila columna tiene que ser permutación de otra fila columna. Acá yo les muestro como un ejemplo de esa parte. Bueno, esta sería pues como el ejemplito que aquí nos muestra. Canal débilmente simétrico, donde todas las columnas son permutaciones, todas las columnas son permutaciones de cualquier otra columna y la suma de las filas es constante. En el caso anterior, ambas filas y columnas tenían que poderse expresar como permutaciones de las otras. Resumiendo, 1. Las filas tendrán que sumar un valor igual constante C, que sería la constante. Se puede mostrar que este valor será siempre C igual a M dado N. Cada columna, que por definición de la probabilidad de Y dado X tendrá que sumar 1, tiene que ser permutación de otra. Por ejemplo, este es un canal binario simétrico, con epsilon igual a 1/3. Donde nos muestran por lo general al lado derecho. En mis ejemplos he puesto todas las entradas X, X sub 1, X sub 2, X sub algo, y las salidas Y sub 1, Y sub 3, Y sub algo. Estas vendrían siendo las probabilidades, que en este caso serían de 2/3, y esto los posibles errores. Vamos a demostrar que la constante de M dado N siempre
sabemos que por definición de la probabilidad de X dado Y, las columnas suman 1 y que las filas suman un mismo valor desconocido constante, que también nos va a dar una constante. Bueno, acá nos muestran pues como las sumatorias de cada una. Ahora vamos a invertir el orden de las sumatorias. Acá se invirtieron el orden de las sumatorias. Acá invertimos el orden de las sumatorias. Como se trata de las mismas sumatorias, tienen que dar el mismo resultado. ¿Qué resultado nos va a dar? Este resultado, que nos quiere decir que m son el número de las entradas sobre n, que son el número de las salidas. En el caso del canal simétrico con constante igual a 1, matriz cuadrada, coma número de entradas, igual a número de salidas. Bueno, para canales debilmente simétricos y simétricos, vale la siguiente formulita. Esta sería la formulita para canales simétricos y débilmente simétricos, donde hemos aprovechado el hecho que cada columna representa una misma densidad. En el caso del canal simétrico tenemos esta formulita. Aquí pues les explico muy bien como cuáles son las columnas. Razonamos un momento en esta expresión. Tenemos una constante H, que sería la columna, que depende del canal de su matriz, de la probabilidad de X dado, de Y dado X, y las entropías de las salidas, que serían las entropías de H por Y, para calcular necesidades de las probabilidades de P, la probabilidad de Y, que en general dependerá de las probabilidades de las entradas, probabilidad de X, como se puede ver en la fórmula. Bueno, esta es la fórmula de... A ver, sabemos además que en el máximo valor que puede tomar la entropía es logaritmo en base 2 de n, cuando la probabilidad de Y es una densidad uniforme. Ahora necesitaremos una observación más. Para canales débilmente simétricos y simétricos, la densidad de la salida de la probabilidad de Y será uniforme. Solo si lo será la densidad de las entradas, la probabilidad de X. Listo. Donde la sumatoria a lo largo de las filas es igual a C por definición de canal débilmente simétrico. Así que la capacidad de un canal débilmente simétrico y simétrico será esta, la formulita. En general, no es simétrico ni débilmente simétrico. Porque las filas no suman un mismo valor. Por esa razón no es ni simétrico ni débilmente simétrico en este ejemplo que yo acabo de poner. Bueno, la información mutua quedaría entonces ya la información mutua quedaría de todas formas, mirando la gráfica se puede notar una cierta simetría. Podemos decir que
las dos entradas ven un mismo canal. De hecho, nos encontramos también en este caso con la capacidad de que las columnas tienen una misma entropía. Así que la información mutua quedaría de esta forma. Lo que no podemos asegurar ahora es que haya una densidad en las entradas de la probabilidad de X que genera una densidad uniforme de la salida de la probabilidad de Y. Así que maximizando la entropía de Y, en general será distinto el valor del logaritmo en base de 2. De hecho, suponiendo que la probabilidad de X igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad, encontramos la probabilidad de Y igual a 1 menos epsilon por la probabilidad de epsilon y 1 menos epsilon por 1 menos la probabilidad, que no podemos forzar a ser uniforme para cualquier valor de epsilon, porque la probabilidad de Y igual a 2 es igual a epsilon. No depende de la distribución de las entradas. Lo mejor que podemos hacer es igual al primer y el último valor. El hecho que nos encontramos otra vez con la densidad uniforme de la entropía podía ser predicho mirando la simetría geométrica de los gráficos de los canales, de canales paralelos. En general, sobre el concepto de capacidad de canal C, podemos afirmar que los números de entrada que podemos enviar sin error son 2 a la constante, o sea, 2 elevado a una constante. En este caso podemos enviar 2 bits. En este ejemplo podemos enviar 2 bits. Uno por cada entrada sin cometer ningún fallo de recepción. Es decir, la capacidad será canal igual a 1. Bueno, muchas gracias. Ya aquí pues les he explicado como paso a paso algunas partes de canales de información mutua, sobre todo las entropías, que es como muy importante para todo esto, y algo pues de canales simétricos y no simétricos. Muchas gracias, una feliz tarde. Nos veremos en otro